Vamos a escuchar su testimonio. Yo voy a comenzar a hacerle preguntas y usted va a comenzar a responder. Vamos a ponerlo hoy en el paredón. El hermano Alex es un pastor de nuestro distrito muy usado por el Señor, pertenece al comité distrital de DECOM, es pastor en estos momentos en San Jerónimo, ¿cierto? San Jerónimo. Amén. San Jerónimo, Antioquia. Y bueno, no siempre ha sido cristiano, no siempre ha sido creyente, como muchos, pero Dios lo rescató de allí, Dios desnudó su mano y lo sacó de allí del lodo cenagoso. Entonces vamos a comenzar, hermano Alex, pues a saber un poco de su vida. ¿A qué edad se convirtió el hermano Alex? ¿A qué edad se bautizó en el nombre de Jesús? Bueno, aproximadamente, hermano Andrés, a los 20 años de edad. Mi adolescencia fue una adolescencia, pues usted mismo lo dijo, de total desconocimiento del Evangelio y de Dios. Entonces, a los 20 años aproximadamente tuve mi encuentro personal con el Señor. Amén, amén. Bueno, el hermano Alex entonces a los 20 años, lo que quiere decir que de ahí para atrás hay una historia que contar. El hermano Alex pues tuvo una vida, vuelvo y reitero, normal, común y corriente, como de pronto muchos de los que nos están viendo en el mundo, pero Dios lo rescató de allí a los 20 años y eso gracias a algo muy bonito que le ocurrió, que allí vamos a llegar al final de la entrevista. Pero hermano Alex, cuéntenos un poquito de la experiencia en el mundo. O sea, tenemos un hombre que llega a los 20 años, pero de ahí para atrás, ¿a qué edad comienza su vida a abrirse al mundo, al pecado, no sé si al alcohol, no sé si a las drogas? Bueno, a todo esto, ¿a qué edad comienza usted a descontrolarse? Muy bien, hermano Andrés. Bueno, antes yo quería enviar un saludito porque yo sé que van a ver en mi familia, van a ver parte del programa o el programa el día de mañana. Yo tengo familia en otro país, mi madre, mis hermanos, mis hermanas. Quiero enviarles un saludo muy afectuoso, que los recuerdo y los extraño mucho. A mi esposa que está posiblemente también viendo ahí en casa con mis hijas, Karen, Manuela, Valerie y mi esposa Diana Mejía. Un abrazo que las amo con todo mi corazón. Y ya pues entro en parte a esa respuesta de la pregunta, hermano Andrés. Bueno, yo comencé prácticamente a descubrir o a meterme, introducirme en el mundo del pecado aproximadamente a la edad de 14 años. A la edad de 14 años comencé a vivir experiencias muy complejas como muchos naturalmente viven en esta vida. Sin embargo, el caso más fuerte, el impacto más profundo que produce mi descarrío, mi desvarío total en el mundo es la muerte de mi padre. Mi padre muere él tenía la edad de 45 años, estaba muy joven. Demasiado joven. Mi padre lo tomó un cáncer que en un año se lo lleva, muere. Y a partir de ese momento yo vengo de una familia católica, totalmente católica. Mi madre era mariana, los martes, cada martes, ella iba a esa capilla de María Auxiliadora en el municipio de Sabaneta, Antioquia, muy fiel, muy creyente a María Auxiliadora, mi madre. Pero luego de que mi padre muere, el hogar, mis hermanos, mis hermanas, este servidor, se desvían por su propio camino y yo tomé un rumbo totalmente descontrolado, porque al verme tan solo, empecé a frecuentar algunos amigos con los que me había criado, me había levantado, pero ya estos muchachos estaban prácticamente metidos en la delincuencia, en el alcohol, en las drogas, en el robo, en una cantidad de cosas terribles que entonces los muchachos y las muchachas sin el Señor, sin el conocimiento de Dios, pueden llegar a caer. Amén. Fue más o menos en ese tiempo, hermano Andrés. Amén. Bueno, es de saber para los oyentes y televidentes que están en otro país o en otra ciudad,
Realmente la vida en la ciudad de Medellín para los jóvenes es una vida muy difícil. En los barrios populares uno se cría al lado de armas, de droga, de sexo desordenado, de alcohol. Eso se ve en todas las esquinas y es una influencia, podemos decir, casi que satánica sobre la juventud. Los atrapa de una manera impresionante. Y pues aquí vemos que el hermano Alex fue víctima de ello, precisamente de una familia no conocedora del Señor, peor todavía. Entonces él cae en toda esta situación de la delincuencia común. No vamos a hablar de bandos o cosas así, no, delincuencia común, que es lo que hay en Medellín. En Medellín estamos llenos de delincuencia común. Y me imagino, mi hermano Alex, que usted comienza entonces a probar lo que llaman muchos el tener un arma en la mano y todo eso que trae una supuesta emoción a la vida de las personas. Cuéntenos algo de esto, de esta vida de barrio, de situaciones que se viven allí. Bueno, quiero hacer una aclaración también. Sí, señor. Mis hijas muchas veces me preguntan, porque ellas nacen en un hogar cristiano. Finalmente, cuando yo soy enviado al Santo Ministerio, la mayorcita apenas contaba con 2 añitos de edad. Gloria a Dios. Y realmente las otras 2 chicas, una ya venía en camino y la otra también estaba ahí ya casi que en función, porque tengo 3 preciosas adolescentes. Ellas me preguntan, me han preguntado mucho, papi, pero entonces cuéntenos un poco de su vida pasada. Es causa muchas veces de vergüenza. Sí. Quiero hacer esa aclaración porque esa vida, claro está, sin el conocimiento de Dios, ahora que conozco al Señor, ahora que le sirvo al Señor, me causa vergüenza. Mas sin embargo, fue un tiempo que Dios me permitió vivir y bueno, la situación, hermano Andrés, después de esos momentos tan complejos de que empiezo a meter, usted me pregunta acerca de qué se siente tener, por ejemplo, un arma en la mano. Bueno, ya cuando yo me encuentro con estos muchachos, estos amigos de crianza, yo ya contaba con 14, 15 años de edad, ellos están metidos prácticamente en lo que digo, todo el tipo de delincuencia que se hace, y como yo no quería estar solo, yo, a pesar de todo, inicialmente no quería participar de lo que ellos hacían, pero como me sentía tan solo, me sentía desprotegido, mi madre cogió su propio camino, mis hermanos, el mayor y otros menores también estaban muy desubicados. Entonces yo finalmente acepté estar con ellos y empecé a utilizar, me empezaron a entregar un arma, tener un arma en la mano y hacer cosas ilícitas, y entonces ya a partir de ese momento empiezo a tomar cierta fuerza, cierto valor que le produce, entre comillas, a un joven el poseer un arma en su mano, porque se cree más guapo, porque se cree más bravo, porque se cree que a él no le va a pasar nada. Y eso es lo que el enemigo, eso es lo que el mundo le hace creer a los muchachos, a las muchachas, que el tener un arma en la mano, que el tener una botella de licor, que el tener un cigarro de marihuana o de droga alucinógena, eso los hace más valientes, pero no saben que es el mismo enemigo de nuestras almas que quiere destruirle y matarle. Eso es lo que quería Satanás conmigo. Yo no lo identificaba porque, como le dije antes, hermano Andrés, yo no conocía del Evangelio. En mi casa ni en mi familia nadie nos había hablado de la Biblia o de la palabra del Señor. Éramos religiosos, éramos católicos, pero nunca, es más, no fui tan buen católico porque casi ni a misa, dejé de ir a la misa. Entonces me entregué totalmente, me descarrié totalmente en el pecado, en el mundo, a hacer lo que no conviene. Entonces es lo que produce el tener un arma, el tener. De hecho, hermano Andrés, yo en muchas ocasiones, o en varias ocasiones, me vi enfrentado con mis amigos, con mi bando, con otros bandos. Me vi enfrentado y alguno de mis compañeros caía a tierra, otro salía herido y a mí no me alcanzaba y yo tenía que huir del lugar, pero
Algunos de los amigos y otros enemigos decían, este muchacho está rezado, este muchacho no le podemos hacer nada, pero no era que estuviera rezado, sino porque ahora entiendo que Dios tenía un propósito con mi vida. Amén, gloria a Dios. Mire, hermano Alex, usted dice algo muy, muy importante y valoro que usted esté esta noche aquí ante tanta gente, porque no solamente la gente que está conectada, sino la gente que va a ver esto diferido, esté contando su testimonio. Claro que es motivo de vergüenza, pero hermano, mire, hemos tenido la experiencia de que estos testimonios sirven de fortaleza para unos padres o madres, y sirven de aliento para jóvenes que están en la misma situación o a punto de caer en ello, porque es que realmente, hermanos, algo que hay que valorar ahorita de las redes sociales es que podemos llegar con historias reales que de la transformación que Dios ha hecho en la vida de hombres, como la vida del hermano Alex. Bueno, entonces el hermano Alex se mete en todo este mundo, comienza a creer que cogió el cielo con las manos, como dicen algunos, por andar por ahí con armas, de pronto con droga, con alcohol, con mujeres. Pero, ¿qué sentía usted? O sea, ¿sí se sentía pleno, o qué pasaba en las noches cuando usted ya se iba y no estaba al lado de sus amigos? ¿Qué ocurre en la vida de alguien así? Lo digo, hermano, porque por la gracia del Señor, pues a mí no me tocó vivir eso, y muy bueno ilustrar a las personas directamente que, aunque eso es algo que se ve muy bueno, entre comillas, pero vamos a ver qué pasa detrás. ¿Qué pasaba en su vida cuando usted llegaba a su casa, al lugar donde dormía, y ya no estaba con todo esto, ya desaparecía toda esta fantasía? Bueno, hermano Andrés, muy, muy importante esa pregunta, porque me hizo recordar algo. Sí, señor. Y me hizo recordar algo, y es que en esa experiencia de la calle y todo lo que se hace en el pecado y en la delincuencia, prácticamente yo obtenía un producido de lo que hacíamos. Es decir, yo tenía un pago, y semanalmente, lo digo, semanalmente, yo tenía cierta cantidad de dinero que muchos jóvenes dirían, y por eso piensan, porque es que muchos jóvenes quieren ganarse la vida de esa manera tan fácil, tan sencilla, pero no saben que su vida está corriendo el riesgo total. La muerte los puede alcanzar en cualquier momento. Entonces yo tenía unos recursos, producto de mis fechorías, y cuando, así como me entraba el dinero, así también se esfumaba rápidamente. Entonces yo iba a la casa y de un momento a otro, un lunes, ya no tenía un solo peso, estaba en mi cama, me revolcaba, porque mi corazón, a pesar de que tenía dinero, a pesar de que tenía mi motocicleta, a pesar de que tenía mujeres, a pesar de que tenía licor, drogas, ropa, lo que quisiera comprarme, mi corazón sentía un vacío profundo, una insatisfacción total. Amén. De tal manera que yo me quería, llegó un tiempo, hermano Andrés, donde yo me quise suicidar. A la edad de 17 años, yo quise atentar contra mi vida. Yo charlaba con una joven, no sé si para más adelantico hablamos de esa parte, o usted me dirá. No, vaya contando, usted nos va llevando, y yo voy preguntando. Listo. Ya habían pasado unos años en esa vida. Tenía 17 años, y yo, como tú dices, como tú lo dijiste, lo expresaste muy bien, pensé que había cogido el cielo con mis manos, porque tenía tantas cosas, tenía tantas oportunidades, entre comillas, tenía la fama, tenía la mirada de otros, tenía que las muchachas, naturalmente en el mundo, las jovencitas, están detrás, en esos barrios, en esos lugares marginados, sin oportunidades, están detrás de un muchacho que les pueda brindar un poco de seguridad material, emocional. Y yo alcancé a tener de novia a una jovencita que yo no sabía, porque desde los 14 años de edad yo comencé a frecuentarla en el colegio. Ella tenía por ahí 12 añitos, imagínate tú. Pero ya a los 17 años, 18 años, llevamos 3 años de relación, de noviazgo.
Pero cuando yo tomo la decisión y digo, no, ya no quiero vivir más porque mi insatisfacción, los enemigos que tenía, las cosas malas que había hecho, yo no digo que era yo mismo el que lo hacía, yo sentía que era una fuerza que ahora entiendo que fue la fuerza del enemigo que me impulsaba a hacer todo esto y finalmente querer acabar con mi propia vida. Así que en una noche me encontré con la joven, con la que era mi novia, una joven que yo no sabía, hermanos, no lo sabía, se había criado, se había levantado en un hogar cristiano. Nunca esa joven me llegó a hablar del evangelio, solamente esa noche cuando yo saqué mi arma y la puse en su cabeza y le dije porque no quería dejarla viva para otro, y después de querer acabar con la vida de ella, yo me quería acabar con mi vida también dándome un tiro, pero le puse el arma a ella primero, le dije te voy a matar, y ella muy asustada casi le cambió el color de su cara, comenzó a llorar del susto, pero ella, de su corazón y de su boca salieron unas palabras, y esas palabras fueron estas: yo conozco a alguien que es poderoso y nos va a ayudar. Cuando yo escuché esa palabra, lo que había dentro de mi corazón, dando mis emociones y mi voluntad, ese espíritu, esos demonios que me estaban controlando la vida, se bajaron, se opacaron, y mis fuerzas se cayeron y mis manos también, y tiré el arma a un lado y le dije a ella: ¿quién es ese alguien? Cuéntame, yo quiero conocer a ese que es poderoso. Pero imagínate, estaba tan despistado que yo pensé que ese poderoso era un mentalista, era un parapsicólogo, era un psiquiatra, era alguien que me iba a sacar de esa encrucijada en que estaba. Al día siguiente ella me lleva a una casa de un barrio popular muy, muy marginado, y yo llego a ese lugar, a esa casa, una casa muy humilde, muy sencillita, y cuando entramos yo la miro a ella y le digo: ¿usted para dónde me trajo? ¿Acaso aquí puede vivir alguien poderoso? Cuando yo veo que la que viene desde adelante a saludarnos a nosotros es una mujer vestida con un atuendo cristiano, con una falda larga y con un libro debajo del brazo, una Biblia, y entonces me saluda y me dice: bien puede, toma asiento, y comienza a compartirme la palabra. Y aunque me pareció locura lo que hizo mi novia y no me gustó lo que hizo al principio, luego comencé a entender lo que esa joven me hablaba de la Biblia y del Señor. Tenía mucha razón en lo que decía, y yo mentalmente pensaba: es verdad todo lo que dice esa joven. Y de ahí ella me invita a la iglesia. Fue el momento en que me hace la invitación, pero duró un tiempo más. Antes de yo ir a la iglesia, seguía haciendo mis cosas. Amén. Entonces, es parte, hermano Andrés. Bueno, mire, una de las cosas que uno debe entender en esto de la salvación es que no hay casualidades. Realmente Dios tiene un plan perfecto, y dentro de ese plan perfecto, es que esto que usted nos cuenta, hermano, que aparece una muchacha en su vida conocedora de la palabra de Dios, pero que también está viviendo su vida mundana. Eso ocurre bastante. ¿Y por qué ocurre? Porque Dios, cuando se enamora de alguien, lo busca por un lado y por el otro, y en este caso pues se enamoró de la vida del hermano Alex y lo comenzó a buscar por el lado del amor, y por ahí pues comenzó a metérsele. Usted nos habla de que a los 17 años ocurre esto, ya queda la semilla sembrada, pero mire que nos contó al principio que a los 20 años se entregó al Señor. O sea, pasaron 3 años más hasta que usted se entregase al Señor. ¿Qué ocurre en ese tiempo? Bueno, ¿qué ocurrió? Usted salió de allí con algo de información en su cabeza, con algo de incertidumbre,
pero usted vuelve y sigue cometiendo pues lo mismo, el mismo pecado. ¿Qué pasa que no le permite que usted sea parte de aquello de una vez? O sea, ¿qué ocurre en su vida? ¿Qué piensa? ¿Qué medita? ¿Qué le da miedo? ¿Qué le da temor para poder apartarse de esa vida en ese momento? Bueno, yo cuando yo salí de esa casa, esa hermana, esa joven me hizo una invitación al culto. Yo acepté la invitación, creo que fue esa misma semana. Yo fui con mi novia al culto. Fui al culto, pero no quise pasar de la puerta. Los hermanos de recepción, portería, nuestros ujieres, son muy especiales. Ellos ven a un amigo, un simpatizante, y quieren entrarlo, ojalá fuese en la primera fila del templo. Me invitaron, me pusieron una silla adelante. Yo no quise pasar de la puerta. Yo le dije, no, yo estoy bien aquí, porque vi que en el templo ocurría algo inusual, algo que nunca había visto. Gente cantando, haciendo palmas, otros gritando, otros hablaban lenguas, otros lloraban. Y a mí me pareció una locura. Entonces yo dije, no, yo eso está muy raro, yo me quedo aquí. Mas sin embargo, estuve un rato en el culto, luego me fui, porque yo dije, no, esto no es lo que yo necesito, esto no es lo que yo quiero, porque todavía no comprendía la magnitud del ofrecimiento que Dios le está haciendo a los jóvenes, que Dios le hace al hombre para la salvación de su alma. Tuvieron que empezar a ocurrir una cantidad de cosas más en mi vida. Después de ese acontecimiento, quiero decirle, hermano Andrés, lastimosamente a la edad de 18 años, 18, 19 años, caí a la cárcel. Yo estuve preso por un delito que, aunque yo ese delito no lo cometí, otros los pude hacer, porque en las audiencias la fiscal me decía que dijera, que hablara con la verdad para que pudieran rebajarme la pena, pero yo le decía a la doctora, porque me incriminaron de tal manera que alguno tenía que pagar por ese delito, y el chivo expiatorio fui yo, pero yo realmente no lo había cometido. Sin embargo, después de un tiempo, a esa fiscal, yo estando en la cárcel, la envían de vacaciones y la reemplaza otra fiscal. Me llaman de nuevo a una audiencia, y esa otra fiscal, yo le cuento, porque ella me dice, deme información, yo necesito nombres, yo necesito apodos, yo necesito lugares. Y yo le dije, no puedo hacer eso. Ustedes son la inteligencia, ustedes son los que investigan. Yo no puedo decir nada, porque aquí va a quedar un expediente, y ese expediente va a ser enviado a las personas que están realmente incriminadas, y si yo digo algo en contra de ellas, no solamente corre peligro mi vida, sino que también mi familia, mis hermanos, mi madre. Yo no puedo ponerlos en riesgo. Prefiero quedarme aquí el tiempo que sea necesario, pagando algo que yo no cometí, pero yo no puedo hacer eso. Hombre, de alguna manera resultó que mi madre, porque ya mi madre también había empezado a ir a la iglesia. Mi madre ya había empezado a ir a la iglesia, pero antes de eso, o después, perdón, de eso, salgo de la cárcel. Estuve relativamente muy poco tiempo, unos meses no más. Salí porque también eso yo digo que fue un milagro el hecho de yo haber salido de la manera que salí. Pero cuando salgo y luego quiero seguir en mi vida desenfrenada, viviendo en mi pecado. Recuerdo, hermano Andrés, para resumir un poco, para adelantar un poco, yo recuerdo que en una ocasión salí de visita, fui de visita donde vivía mi novia, vivía la muchacha, y cuando yo fui, porque realmente yo mantenía un delirio de persecución, además de eso yo tenía mis enemigos, entonces yo andaba en la moto muy rápidamente, yo andaba a una velocidad descomunal, subía por esas lomas y bajaba de igual manera. Entonces yo iba en un momentico, la visitaba, la saludaba, pero también me volaba rápidamente. Bajando de esa visita,
No sé si sea propicio hablar del barrio o qué. No creo que haya ningún problema. No, bueno, igual, como quiera, pues, No, porque sí, bajando del barrio Enciso Sucre, de pronto por aquí hay hermanos de ese sector, y algunos que estén conectados o vayan a ver, ellos saben porque ellos son, muchos de ellos o algunos de ellos son testigos de que lo que yo estoy contando y de lo que voy a acabar de contar es una realidad. Bajaba y por un punto del barrio que conocen como el Viejo París, yo bajaba, yo le digo, hermano Andrés, sin exagerar la nota, a 110, 120 kilómetros por hora. Bueno, perdón, hermano Alex, cuando usted me habla de que bajaba en la moto a 110, 120, ¿es por esa vía empinada que hay bajando por la iglesia, por decirlo así, cerca de la iglesia? Sí, bajando por ahí, más abajo, unas 3 cuadras más abajo. Porque eso por ahí es bastante empinado, no andar a 110, sí, claro. A 110 por esas vías es un suicidio. No, yo bajaba así, hermano, era una locura, y en esa locura, y como yo pues andaba y me creía el chacho de la película, porque eso es lo que le hacen parecer a uno, le hacen creer, y el enemigo y la gente, pues como tenía mis enemigos, entonces yo no podía dar papaya por ahí en ninguna parte. Entonces, cuando yo bajo, hay un bus en esa esquina recogiendo unos pasajeros, pero el bus inmediatamente, él no hizo una parada rápida y ahí mismo se desvió a la izquierda. Cuando el bus se desvía a la izquierda, yo vi que el impacto, el choque era una realidad, es decir, yo no tenía tiempo de esquivar el bus porque se me atravesó en el camino. Yo traté de esquivarlo un poco, pero finalmente me golpeo contra el guardabarro delantero del bus y doy vueltas en el aire e inmediatamente quedo inconsciente. Pero en mi inconsciencia, luego me cuentan, en mi inconsciencia, yo perdí mucha sangre, yo perdí mis signos vitales, yo no tenía respiración, yo no tenía palpitación, me tomaron los signos vitales, la prueba de signos vitales, finalmente se dieron cuenta que yo muy posiblemente estaba muerto y llamaron al CTI, llamaron a los que hacen los levantamientos de los cadáveres, de tal manera que una señora, al ver tanta persona alrededor del cuerpo mío, decidió sacar de su casa una sábana y ponérmela encima. Imagínense, hermano Andrés y hermanos queridos que están allí, nuestra audiencia, yo puedo testificar, y para la gloria del Señor lo digo, porque si estoy aquí, tuvo que haber ocurrido un milagro extraordinario, porque yo quedé totalmente, no solo inconsciente, sino que perdí la vida en ese accidente. Me tendieron la sábana, como te digo, pero en ese momento, unos minutos después, se aparece una muchacha, se aparece una joven cristiana, y entonces me cuentan luego que la joven, cuando venía al lugar del accidente, pregunta lo que había ocurrido, qué había ocurrido. A ella le cuentan, un joven acaba de estrellarse contra este bus en una motocicleta, está muerto, está tendido allí, ya vienen a hacer el levantamiento, pero ella dice que en su corazón sintió que Dios le decía, ve, acércate, descubre la sábana y mira al joven que está ahí tendido. Cuando ella, que es sensible a la voz de Dios, porque no cualquiera hace esto, no cualquiera es atrevido y osado en su fe, se necesita tener una muy buena conexión con Dios para atreverse a hacer lo que esta joven hizo. Llegó no solamente a la escena del accidente, sino que se acercó al cuerpo que estaba tendido en el suelo, levantó la sábana de mi cabeza, y cuando ella me ve, ella cuenta
que otra vez la voz de Dios le dice: ora por este joven, porque tengo un plan, tengo un proyecto maravilloso con este muchacho, yo lo voy a levantar. Gloria a Dios. Inmediatamente, hermano Andrés y hermanos queridos, cuando ella tocó la sábana, algunos se le acercaron y le dijeron: no puedes tocarlo, vienen a hacer levantamiento. Y ella dijo: no, ustedes me van a ayudar a levantarlo y lo vamos a meter por la puerta trasera del bus, lo vamos a tender en la silla de atrás, porque voy a orar por él y Dios lo va a levantar. Y cuando ellos, imagínate, Dios les dio a ella, le dio esa fe y esa capacidad de convencimiento en esas otras personas que estaban allí, me tomaron en sus brazos, levantaron el cuerpo muerto, me metieron por la puerta trasera del bus, me extendieron en la silla trasera, y ella comenzó a reprender ese espíritu de muerte que había en mí. Y cuando ella empezó a reprender y ver que yo no respondía, el Señor le dice: háblale al oído al joven, dile a él mismo, porque hermano, entre otras cosas, no había ido ya una vez, había ido varias veces al culto, pero sin entender absolutamente nada. Yo sí decía: esos evangélicos, esos cristianos deben tener a Dios porque son muy diferentes a nosotros. Pero cuando ella me habla de esa manera y me dice: joven, Dios no te va a dejar en esa condición, pero Él demanda de ti que seas tú el que le hable directamente. Hermano, yo no digo que yo vi un túnel negro, un túnel blanco, yo no digo nada de eso. Mi propia experiencia, la que viví, recuerdo que yo escuché la voz de la joven, y cuando yo oí esa voz, yo no estaba en el cuerpo, yo no estaba en ese cuerpo, yo lo que vi fue una oscuridad total, y empecé a recordar, mi memoria comenzó a funcionar, mi conciencia comenzó a activarse, y recordé el accidente, recordé la maldad que había hecho, los pecados que había cometido, los asuntos, la delincuencia, las cosas malas que había hecho. Me vi en un ataúd, vi a mi madre, vi a mis hermanos llorando por mí. Y yo soy de los que digo siempre en este caso, hermanos, si yo hubiera podido ver mis lágrimas, yo derramé un río de lágrimas. La angustia que yo sentí fue terrible, la oscuridad era terrible, pero cuando escuché a la joven que me hablaba de esa manera, yo comencé a invocar a Jesucristo. Yo dije: Señor, yo sé que tú eres Jesucristo, yo he ido a esa iglesia, yo sé que tú estás con ellos, por favor, si tú me devuelves la vida, yo hago lo que tú me digas que haga. Y hermanos, de un momento a otro, yo empecé a ver a la distancia un fulgor de luz muy pequeño, pero yo sabía que en la distancia, en ese fulgor de luz pequeño, venía alguien caminando en medio de la luz, y a medida que se acercaba a mí, el resplandor era más fuerte, de tal manera que mi alma no podía mirar ese resplandor. Y cuando ya se me acercó totalmente, sentí que alguien me tocó. Yo sentí el toque de Dios, y cuando Él me tocó, yo desperté en el bus botando sangre por la boca y por la nariz. Inmediatamente la joven brinca, glorifica a Dios y dice: está vivo. Rápido vamos para el hospital con él, porque Dios ha resucitado a este muchacho. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Es algo realmente, yo soy de los que pienso y digo, yo le sirvo al Señor por agradecimiento, y también porque imagínese uno donde ya no había esperanza, porque la Biblia dice que todavía hay esperanza para los que están vivos, pero yo estuve muerto, y yo le sirvo a Dios y predico su palabra y vivo para Él, porque yo no merecía estar vivo. Yo merecía hace más de 20 años estar en la tumba.
pero Dios en su gracia, en su misericordia, porque para Él no hay nada imposible, me levantó de la muerte. Amén. Y no solamente me devolvió la vida, mira, yo no me imaginaba, hermano Andrés, que yo llegaría un día a ser un predicador. No, nunca lo pensé. Yo me entregué al Señor y yo quería servirle en agradecimiento. Yo empecé a ir por los buses, en los parques, a los muchachos de la calle, a hablarles del Señor, porque estaba muy agradecido con Dios. Amén. Pero jamás imaginé aún que el Señor me fuese a llamar al santo ministerio. Pero ahora me doy cuenta que Dios sí tenía trazado un plan grande y maravilloso para mi vida. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hay unos vacíos de información para los oyentes. En estos momentos tenemos 350 dispositivos conectados ya. Tenemos casi 200 en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y 160 en redes pentecostales. Les quiero dar una información porque yo sé que muchos van a querer volver a mirar el testimonio o pasárselo a otras personas. El testimonio va a quedar solamente reducido, esta parte del testimonio, en el canal de YouTube Redes Pentecostales, porque en el canal de la Iglesia Pentecostal se renueva la transmisión y no queda grabado nada, pero en el canal de YouTube Redes Pentecostales queda. El que quiera acceder a este testimonio me puede escribir al WhatsApp que tenemos acá arriba, 313-607-6914, y con mucho gusto entonces le estaré enviando el link para que pueda compartir este poderoso testimonio. Bueno, hermano Alex, se levanta de ahí, lo llevan al hospital. ¿Qué ocurre de ahí para allá? O sea, detallemos un poquitico qué ocurre esos días, qué se quebró, qué fracturas tuvo, cuánto duró la recuperación. Bueno, un poquito de detallitos. Sí, claro. Bueno, yo llego al hospital, a la Clínica del Rosario que está en Los Ángeles, Boston, cerca al centro. Allí me llevan en el mismo bus rápidamente. Me practican algo en mi cráneo. Luego me toman cierta serie de radiografías en mi cuerpo. Y resulta que aparece en la radiografía que mi cervical estaba lacerada. Tenía una laceración de 3 milímetros. Había una dislocación de mi columna cervical, de tal manera que yo no me podía mover de aquí para abajo. Los médicos se acercan a mi madre cuando ella llega y le dicen, bueno, gracias a Dios el joven ya está fuera de peligro, no sé cómo está vivo, pero el hecho es que al joven hay que operarlo, pero no garantizamos que después de la operación él vuelva a caminar. Posiblemente él no vuelve a caminar. Entonces yo yo no sabía absolutamente nada, porque a mí no me decían nada, le decían a mi madre, le decían a mis parientes, pero a mí no me decían nada. Yo estaba, luego me ubican en una habitación, me ponen droga y me tienen en esa parte inmóvil mientras hacen la gestión para la operación. Dicen que me tenían que practicar la traqueectomía, porque también ya iba a empezar a hacer falta la respiración. Resulta entonces que mi madre se comunica con la iglesia, con la esposa del pastor de la iglesia en Enciso, Sucre, y habla con ella de lo ocurrido. Ya mi madre tiene entonces una buena comunión o cierta amistad con los pastores de esta iglesia, y una noche de jueves, había un culto, porque los jueves no era culto de oración en ese tiempo, los jueves era culto de damas dorcas, lo recuerdo muy bien, ese jueves era culto de damas dorcas, y desde ese día, esa noche, ellas en la iglesia en Enciso hacen una oración por este joven que había salido del estado de la muerte, pero que iba a quedar con complicaciones físicas de por vida, y hacen una oración desde allí, y yo estando en mi camilla sin saber que yo me podía mover o no, pensé que el impacto de mi accidente, que fue tan fuerte, me había dejado así inmóvil por un tiempo, pero
finalmente pensaba que yo iba a poder podía volver a mover mis manos, mis pies, mi cuerpo. Recuerdo que me estaba visitando alguien y cuando aproximadamente después de las 7 de la noche, yo sentí desde la corona de mi cabeza hasta la planta de mis pies me bajó un corrientazo como si me hubieran cogido de la energía. Sentí que algo me encalambró el cuerpo, de tal manera como si me enviaran también una información a mi mente, bueno, enderécese ya, usted se puede sentar, sin poderme sentar porque la ciencia había dictaminado que no vuelve a caminar. Cuando había una enfermera allí cambiándome un medicamento en el suero que me colocaban, yo hago fuerza en mis brazos, en mis manos, en mis pies y me aferro de la camilla de tal manera que me enderezo de estar acostado y quedé sentado. Cuando yo quedo sentado, la enfermera sale corriendo como si hubiera visto un espanto. Y cuando ella sale corriendo, a los minutos rápidamente llega una junta de médicos y me ven ahí sentado y sorprendidos hablan el uno con el otro. Traen una silla de ruedas, me montan en la silla de ruedas, me llevan de nuevo al salón de rayos X, me toman otras radiografías y entonces cuando salen las radiografías empiezan a comparar esas últimas con las primeras que me habían tomado. Y ellos no saben qué decir porque había ocurrido algo. Ya en la cervical no había esa laceración, sino que ya la cervical estaba unida completamente y no sabían qué decirle a mi señora madre porque ya le habían dado un dictamen distinto. Entonces definieron entre toda la junta médica decir que el salón, el aparato de rayos X no estaba en perfecto funcionamiento inicialmente, pero otro médico sí se le acercó a mi madre en la cafetería, la buscó y le dijo, señor, usted es la madre de este muchacho, bueno, yo quiero preguntarle, ¿usted qué santo tiene o en qué santo cree? Mi madre, sin conocer mucho del Evangelio, o poco del Evangelio, porque apenas estaba empezando a ir, le dijo, no vaya a creer que es una estatua de barro, de yeso, de madera, el que hizo ese milagro. Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra, hizo la obra en mi hijo, y lo que él hace, lo hace completo y lo hace perfecto. Aleluya. Entonces, hermano, comencé a experimentar de nuevo la movilidad. Naturalmente que hubo un tiempo, me dejaron allí en estudio, luego me mandaron para la casa, pero yo salí. Yo tuve ruptura de clavícula, tuve ruptura de unas costillas, me rompí la rodilla en 3 partes, me laceré toda esta parte del cuerpo, pero cuando yo salí hacia mi casa, llegué a mi casa, aunque todavía andaba en muletica, aunque todavía tenía el cuellito ortopédico, la clavícula, todo esto todavía estaba así, apenas en el proceso de sanación. Recuerdo una mañana, pues mi mamá me llevaba todo a la cama y entonces yo dije, no voy a molestar a mi mamá, me voy a parar yo solo, voy a ir a la cocina. Y cuando yo me paré y salí hacia la cocina, vi a mi mamá que venía de frente y cuando ella venía de frente a mí, ella me miró de pies a cabeza y comenzó a llorar y se metió al cuarto. Luego yo le pregunté de esa escena, le dije, mamá, ¿usted recuerda cuando yo venía hacia la cocina, usted se encontró conmigo? ¿A usted qué le pasó cuando me vio? Usted comenzó a llorar y se metió al cuarto. Ella me dice, porque hermano, antes de ella venir al hospital cuando le dieron la noticia de mi accidente, ella trabajaba en Cervecería Unión y allí en un cuarto de esa empresa lloraba y le decía a Dios, Señor, si tú me devuelves a mi hijo como yo te lo entregué, yo te prometo que entrego mi vida totalmente para el servicio tuyo. Entonces cuando ella me ve, ella no me ve ni un raspón en la cara, ella no me ve con muletas, ella no me ve con el cuello ortopédico, ella no me ve con el brazo cogido, ella no me ve cojeando, ella me ve caminando de una manera natural, me ve en sanas condiciones y que el Señor le dice, así te lo voy a dejar, entonces tienes que cumplir tu promesa. Amén, amén, gloria a Dios.
Gloria al nombre de Jesús. Oiga, hermano, es tremendo, tremendo, impactante escuchar todo esto. Me hacen una pregunta por acá, la hermana, venga yo miro, la hermana Nelly Aburriel desde el Urabá antioqueño nos dice: bendiciones mis hermanos, la joven hermana que oró por él, ¿era la misma novia? Bueno, no, No, era otra. no, era otra hermana que no me conocía ni yo la conocía a ella. Ok, y bueno, después usted tuvo oportunidad de distinguirla, de tratar con ella. Yo tuve contacto con ella en el hospital. Ella fue y me visitó, pero una de esas cosas extrañas, yo nunca la vi en la iglesia. Ella me dijo que asistía a la iglesia, pero no sé si era de Enciso o si era de otra congregación. Yo realmente, para mí fue algo misterioso, porque yo nunca, después de que ella me ve en el hospital, habla conmigo un momento, nunca más volví a tener contacto con ella, se perdió el contacto. Algunos me han dicho: hermano, eso fue que le visitó un ángel, y yo no creo tanto eso. Yo creo que Dios usó una joven de la iglesia. Yo creo que algo, pero realmente aquí, hermanos y hermanas, aquí en este caso siempre Dios permite todo esto, y a veces ni siquiera que los nombres nuestros salgan, para que Él sea quien finalmente se lleve toda la gloria, Amén. la alabanza y el honor. Amén, gloria a Dios. Bueno, ahora sí vamos a avanzar para ir terminando. Listo, queda usted listo, bien, Dios lo recupera. Después de este proceso médico, ¿cuánto tiempo se demora usted para entregar su vida al Señor? No, yo creo que fue aproximadamente cuestión de unos meses. ¿Por qué? Yo salgo para la ciudad de Cartagena, me voy a visitar a mi hermana que vivía en Cartagena. Mi madre me dice: mi hijo, bueno, si va a estar por allá un tiempo, porque yo continuaba con cierta serie de enemigos, Claro. y ella no quería que me ocurriera nada. Pero yo me voy para Cartagena y estuve un mes, me regreso de Cartagena a Medellín porque me quería venir por mis cosas para llevarlas hacia Cartagena y quedarme radicado viviendo en Cartagena. Cuando yo regreso aquí a la ciudad de Medellín, me da por ir un momento a visitar el barrio, los muchachos del barrio. Y recuerdo que allí ya me tenían otra sorpresita. Ellos querían, porque estaban pagando esta cabecita, querían atentar contra mi vida, y fue allí, hermano, que finalmente, porque de tantas experiencias, de tantos momentos vividos, de tanto enfrentarme con la muerte de alguna manera, por así decirlo, yo dije que esa tarde iba a ser mi final, porque había sido un muchacho rebelde, porque después de este resurgir, después de estas oportunidades que Dios me había dado, todavía no había tomado una decisión contundente de entregarle mi vida al Señor. Pero cuando llego al barrio me doy cuenta que es que me iban a matar. Entonces, de una manera milagrosa también, me sacan de allí, un amigo en un carro, me sacan, y cuando yo salgo de ahí después, al otro día, que era un viernes, vamos a alquilar unos vestidos para un matrimonio, porque estoy invitado al matrimonio del hermano de mi mejor amigo, que iba a ser en Río Negro el matrimonio. Entonces me fui para San Diego a alquilar un smoking con mi amigo y con otro muchacho que era de ahí, del barrio. Cuando otro muchacho llega, me dice: mi hijo, yo no sé qué es lo que usted tiene, yo no sé a usted quién lo guarda, pero 2 minutos más y usted ya no era. Hombre, a mí se me enfrió todo, porque yo sí estaba en esa tarde allí en el barrio. Yo sentía ese espíritu de muerte de nuevo, que me iban a acabar la vida. Y yo le había dicho al Señor: Señor, sáqueme de aquí porque algo va a pasar. Dios me saca. Y esa misma noche de viernes, yo llamé a un joven de la iglesia. Y voy a dar su nombre públicamente, porque él es ahora un pastor y él conoce mi historia. Y él sabe lo que estoy diciendo. El hermano Albeiro Rojo.
pastor Sí. en una de las iglesias de Itagüí. No recuerdo el barrio donde él está ahorita, pero el hermano Albeiro en esos días era el presidente de los jóvenes de la iglesia de Enciso, y yo tenía comunicación con él, tenía el número de él. Lo llamé, le comenté lo que estaba pasando, le dije que iba para un matrimonio el sábado y que si él podía orar por mí o me daba un consejo. Yo quería que él me dijera, váyase tranquilito para el matrimonio, que yo voy a orar por usted. Conchudo el muchacho, Sí, ¿cierto? sí, bastante. Conchudo. Y ya luego me dice él, ¿sabes qué, Alecito? No te vayas para ese matrimonio, vente para el culto, ven para la iglesia, mañana tenemos culto de jóvenes. Hombre, yo estuve luchando contra ese momento, pero finalmente esa noche me estuvo martillando esa palabra en la mente, vente para el culto, vente para el culto. Y al otro día despedí, cuando me llamó el que me iba a recoger, le dije que no iba al matrimonio, me lo quité de encima, y ese día empecé a organizarme como si algo tremendo iba a pasar esa tarde, noche de sábado 29 de noviembre del año 1999. No se me olvida nunca, porque esa noche iba a tener la experiencia más gloriosa de mi vida con el Señor. Gloria a Dios. Esa noche, ahí en el culto, hermano, a las 6 de la tarde llegué, y como yo veía que habían hermanos que pasaban al altar llorando con problemas y se levantaban de otra manera distinta, como que sus problemas estaban solucionados, yo tuve un impulso de irme para el altar y estuve por espacio de 3 horas y media llorando y de rodillas, pensando que habían pasado 10 minutos. Yo tuve una experiencia personal con el Dios de la gloria, con Jesucristo el Señor, y cuando yo me levanté de ese lugar llorando todavía, vi que el templo estaba vacío, que la gente se había ido, y que afuera solamente en la puerta estaba el pastor y el líder de jóvenes, el hermano Albeiro Rojo, esperándome. Cuando yo llego hasta donde ellos están, les digo, hombre, pastor, hermano, no los he podido dejar cerrar el templo. Albeiro me dice, tranquilo, Alecito, hoy estuviste con Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, así fue, mi hermano. Dios es exageradamente bueno, mi hermano, y Él cumple su propósito en nuestras vidas. Saludamos en estos momentos, ya que el hermano saluda al hermano Albeiro Rojo, al pastor también William Pavón, que está conectado, y al pastor Jonathan Román. Me escriben, dice el hermano William, no se ha cortado el brazo del Señor para hacer grandes prodigios, gloria a Dios. Y el hermano Jonathan, que también pues nos está escuchando, dice que muy bonito el testimonio. Hermano Alex, preguntan por ahí, pues qué pena, pero las preguntas que hacen me gusta a veces transmitirlas, que qué hay de la novia cristiana, preguntan. Pues bueno, primero yo aclaro, sin que lo diga él, no era cristiana, era conocedora de Cristo, mas no era cristiana, porque si hubiese sido cristiana no era novia de un inconverso. Eso hay que tenerlo claro. Alguien que sea creyente, pues no anda en yugo desigual. Pero me imagino que eso es fue parte del pasado, y en medio de todo ese proceso que Dios tuvo con usted, fue parte de lo que Dios quería para acercarse a usted, pero se alejó, se esfumó. Sí, bueno, mi saludo muy especial para mis pastores, hermano William Pavón, hermano Jonathan, a todos los pastores. Wilson Pavón. Wilson. Marsella. Bueno, Wilson en Marsella, Jonathan, todos los pastores que ven en vivo y los que van a ver luego, y a las esposas, sus familias. Un saludo muy especial. Bueno, yo quiero decirle que quiero reiterar, esta joven fue criada en el Evangelio. Su padre, sus hermanas fueron a la iglesia, pero a partir de los 12 años esta muchacha no volvió a la iglesia. Entonces yo empiezo a frecuentarla, yo sin saber que ella era de padres cristianos, de familia cristiana, porque nunca demostró serlo. Entonces
estuvimos por espacio de 4 años aproximadamente de noviazgo, pero cuando yo tuve mi encuentro con el Señor, o antes de tener mi encuentro con el Señor, porque yo ya había tomado una decisión, finalmente, porque ella, aunque fue el puente, que de alguna manera, yo pienso así, Dios la utilizó en un momento determinado. Amén. Porque a pesar de muchas cosas, Dios puede utilizar al que Él quiera. Y fue la que me transmitió el mensaje de algún modo, y su hermana y otra hermana hablaban conmigo, pero finalmente ella nunca accede a volver al camino. Yo tuve que finalmente apartarme de ella antes de mi entrega total al Señor, porque desde esa misma noche que yo tuve ese encuentro con Dios, en ese culto, yo ya no tenía nada con ella. Yo ya no tenía nada con ella. Amén. Pero luego le digo al pastor que estaba ahí en la puerta, le digo: pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Dígame qué tengo que hacer, porque yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. Yo ya entendía un poco de la doctrina. Y él me dijo: no te podemos bautizar ahora de esa manera, vamos a darte una doctrina, vamos a darte unas enseñanzas. Pero yo le digo: ¿sabe qué, pastor? El lunes yo tengo que viajar a la ciudad de Cartagena. Le conté, yo tengo enemigos, y no por temor a la muerte ahora, porque ahora estoy más que seguro que si muero en Cristo me voy con Él. Amén. Pero quiero que usted me bautice, porque no quiero que mi sangre empañe en sus manos. Entonces, pastor, yo necesito que usted haga algo conmigo. Él me dice: bueno, voy a orar esta noche y mañana temprano vienes y hablamos. A las 6:30 de la mañana de ese domingo le madrugué. Y cuando él salió de la casa, la primera pregunta que le hice después de saludarlo: pastor, ¿qué le dijo Dios? Y él me dice: que te bautice hoy a las 4 de la tarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oiga, hermano, bueno, se conmueve uno bastante porque realmente el plan de salvación del Señor Jesucristo con cada ser humano es muy bonito. Este testimonio tiene algo especial porque es la muestra del amor de Dios por alguien muy malo, pero Dios quiso alcanzarlo con su misericordia, y mire, aquí lo tenemos. Bueno, hermano Andrés, sí. un minutico. Ahora recuerdo algo. Mira, algo que yo escuché en ese encuentro que yo tuve con Dios, porque es que yo quiero decirle a los hermanos y a la gente que Dios es más real de lo que nosotros pensamos. Amén. Yo tuve esa experiencia, un encuentro total cercano con Él. Yo lo Amén. tuve. Él me habló, porque Dios habla al corazón. Hay gente que dice: Dios habla por la palabra. Claro que sí, pero también Dios, a través de sueños, a través de una visión, a través de momentos, Dios nos habla. Esa noche yo escuché unas palabras que yo jamás había leído, y esas palabras se las recité al hermano Albeiro y al pastor ahí en la puerta. Le dije: el que estaba ahí conmigo me dijo estas palabras, y tú lo vas a sacar del texto de Jeremías 31, en versículo 3, donde dice, porque eso lo escuché ahí en el momento de la experiencia, que me decía: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, yo veo un Dios misericordioso, amoroso, que a pesar del pecado y de la maldad nuestra, si nosotros nos arrepentimos de verdad, y Él quiere generar ese encuentro, y Él quiere hacer que nosotros de verdad nos convirtamos a Él, entonces va a mostrar esa grandeza de riquezas, de bendiciones que Él tiene preparadas para nuestras vidas, y así se cumplió en mí. Amén, gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. ¿Qué pastor lo bautizó, mi hermano Alex? Yo fui bautizado por el hermano Gerleín Galvez. Amén, amén. Gran pastor de nuestra iglesia hace años allí en Enciso. Bueno, con respecto a lo que continúa, se bautiza en el nombre de Jesús. Usted nos contaba ahorita que comenzó a predicar el evangelio por los buses, por todas partes. Los enemigos eran, me imagino, que de ese mismo sector, y eso desapareció. Bueno, habían por muchos sectores, porque yo mi vida la frecuenté por todas esas comunas de las comunas nororientales,
lo que es Enciso, lo que es Villahermosa, Manrique, la zona, bueno, hasta arriba, los populares, Santo Domingo, toda esa zona me moví yo por todos esos lados. Entonces siempre se genera una cantidad de personas que se convirtieron en enemigos míos. Pero a partir del momento que yo le entrego mi vida al Señor y yo comienzo a servirle al Señor, recuerde que yo después de ser bautizado ese domingo, al día siguiente viajaba a la ciudad de Cartagena. Okay. En Cartagena duré aproximadamente 2 años, 2 años y medio. Allí Dios me capacitó, me preparó, me formó. Allí estuve sirviéndole en cultos de barrio, acompañando a los evangelistas, aprendiendo. Pero cuando regreso a Medellín, yo me radico en Sabaneta. Y ahí en Sabaneta, y desde Sabaneta comienzo a servirle al Señor, a predicar la palabra, a testificar en los buses, en los parques. Viajo al centro con otros jóvenes, otros hermanos, hermanas, y empiezo a hacer un trabajo en agradecimiento por lo que Dios había hecho conmigo. Así fue que empezó el proceso de mi servicio con Dios. Yo logré, por la gracia del Señor, ya estando ahí en Sabaneta, me nombran al siguiente año de líder de jóvenes, y recuerdo mucho una anécdota, un momento que una noche de sábado me tocaba predicar la palabra en el culto, y recuerdo que entró por las puertas del templo un joven, y se me parecía mucho a un enemigo mío, y yo recuerdo tanto que yo le dije al Señor: Señor, ese no puede ser fulano, ¿qué va a estar haciendo él aquí? Y yo sentí que Dios me decía: ¿y por qué tú sí estás aquí? Entonces yo me di cuenta, él entró con la novia y entró con la mamá de la novia. Y ellos desde allá también estaban mirándome a mí y también se estaban haciendo la misma pregunta: ese no puede ser fulano, porque me hacían muerto. Ellos me hacían muerto y decían: no puede ser fulano porque ¿qué va a estar haciendo él aquí? Y yo, hermano Andrés, fue el sermón más corto que he predicado en mi vida, porque yo quería bajarme del púlpito, ir donde el muchacho y la muchacha y la mamá de la muchacha y decirles literalmente: Jesucristo cambió mi vida, Jesucristo quiere cambiar las de ustedes también. Cuando yo terminé, me bajé del púlpito y voy hacia él se va dando cuenta que sí soy yo, y yo me di cuenta que sí era él. Pero él empieza a retroceder porque él era enemigo mío. Y yo me le acerco y le digo: fulano de tal, le digo por el apodo porque yo no le conocía el nombre. A él le decían Minca, Gamín al revés. Ya. Era terrible. Y resulta que cuando yo me le acerco le digo: venga, Cristo me cambió, Cristo me transformó y también va a cambiar tu vida. Esa muchacha, la mamá de la muchacha, comenzaron a llorar y a decir: nosotros sí decíamos que se parecía mucho, pero no estábamos seguros. Nos dimos un abrazo, porque eso es lo que hace el poder del Evangelio. Amén. Tiene el poder de que una enemistad, volverla una amistad. Amén. Y Dios hizo una obra también ahí en ese momento. Gloria a Dios. Mire, hermano, realmente aquí nos podemos quedar toda la noche, porque no, por Dios, esto es muy bonito, y mire, pues nada más esto es parte de algo maravilloso, el amor de Dios, cómo alcanza para que dos enemigos se encuentren por el amor de Cristo. Bueno, continuamos para finalizar. ¿Cómo llega usted al ministerio? ¿Le comienza a servir al Señor allí en Sabaneta? ¿Y cuándo siente usted llamada del Señor al ministerio? Bueno, en ese proceso, liderando la juventud, y Dios también me dio la oportunidad de hacer parte del comité de evangelismo, en un programa, en un culto misionero de jóvenes. Recuerdo que creo que fue precisamente, predicaba el hermano Excel Copete, nuestro supervisor, era parte del comité distrital de jóvenes, y en esa noche, en el altar, en la plataforma, ahí cuando uno pasa al altar, sentí que Dios me hablaba y me decía: te necesito en el ministerio, te voy a sacar al ministerio. Yo lloraba mucho porque para mí era algo muy grande, de mucho respeto, pero a veces no me la creía. Yo sentí ese llamado de esa manera. Luego mi pastor toma la decisión de postularme al ministerio
y luego de 4 años de estar postulado al ministerio, finalmente me dan la oportunidad de salir a trabajar, a abrir la segunda obra de Sabaneta, de la iglesia Sabaneta Central. Sacamos la segunda iglesia, ahí estuve por espacio de 2 años y medio. 2 años y medio, ahí comencé prácticamente porque me contaron un tiempo del momento en que estuve trabajando la segunda iglesia de Sabaneta. Ahí salí al ministerio, mi hermano Andrés. Amén, gloria a Dios. Bueno, me imagino que en todo ese proceso usted se casa en Sabaneta. Sí, yo conocí a mi esposa, la conocí en Sabaneta. La conozco en Sabaneta. Yo realmente estaba charlando con otra joven, estábamos orando, pero el pastor me dice, mi hijo, yo veo que ustedes pueden tener una muy bonita amistad, pero no los veo casados. Yo hablo con ella y tomamos la decisión de seguir como amigos, porque realmente no habíamos oficializado algo realmente como un noviazgo de tal manera. Y ahí viene mi esposa, que se llama Diana Patricia Mejía. La conozco porque ella no estaba en ese momento en Sabaneta, estaba asistiendo a la iglesia de Caldas, y había un joven que trabajaba conmigo en el comité de jóvenes que me la mostró en una foto y me dice, esta muchacha fue la que a mí me evangelizó. Y yo la miré en la foto y él me dice, ¿cómo te parece? ¿Cierto que es muy bonita? Porque el muchacho estaba como que ilusionado con ella. Oiga, y entonces me la muestra a mí, pero yo le digo, sí, está bonita la muchacha. Luego en un programa de jóvenes en La Estrella, en un ayuno con muchos jóvenes de la zona, ella va al ayuno, muchos vamos al ayuno, y yo era presidente de jóvenes, me tocaba predicar en ese ayuno. Ya el hermano me la presenta físicamente, yo le doy la mano, y cuando le doy la mano, siento las palabras que un día el hermano Álvaro Torres dijo, la que te mueva el piso, esa es tu esposa, o esa es tu novia. Y cuando yo la vi físicamente y le apreté un poco la mano, sentí que ella iba a ser mi esposa. Gloria a Dios. Bueno, mire, hermano, es muy bonito saber todo esto y bueno, sus hijas que están mirando este programa o que lo van a mirar, deben de valorar pues Dios de donde les sacó el Padre. El Padre que hoy tienen es un hombre de Dios, transformado, creado directamente por el Espíritu Santo. Y el mejor regalo, el mejor legado que un padre le puede dejar a sus hijos es esta experiencia tan bonita del Evangelio. Que Dios guarde a sus hijas y les regale unos muy buenos esposos que también amen al Señor Jesucristo, así como usted y su esposa, hermano Alex. Vamos a terminar. Por acá me escriben, la hermana Ruth Mari Moreno, dice, amén mi hermano Andrés Bedoya, déjelo para la segunda parte para que el pastor Alex Marín continúe el testimonio. No, ya aquí terminamos, pero ha sido de grande bendición. Para mí, hermano Alex, se lo confieso, yo no esperaba que Dios nos hablase de tal modo esta hora, porque bueno, hablamos de que Dios nos habla cuando se predica la palabra, pero este testimonio es una muestra del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la obra de Dios, de la obra del Espíritu Santo, y hay que darlo a conocer. Gracias, hermano Alex, por haber dedicado el tiempo, por haber renunciado a esos momentos de pronto de vergüenza, de contar algunas cosas que no muchas veces no son dignas de que todo el mundo la sepa, pero hoy usted lo hace con el ánimo de que muchas vidas sean impactadas. Gracias, hermano, por darnos esa primicia en Anochecer con Cristo, y vamos a invitarlo, hermano, para que haga una oración. Yo sé que este testimonio va a llegar a jóvenes, porque sus madres hoy, mire, ya me están pidiendo el testimonio, sus madres, sus padres, sus abuelos, sus tíos, van a hacer que personas que han vivido lo mismo escuchen lo que Dios puede hacer. Entonces yo quiero invitarlo para que por la fe vamos a orar hoy por esas personas que van a ver ese testimonio y que sean impactadas esas vidas en el nombre de Jesús. Hermano Alex, vamos a hacer esta oración. Le invito para que usted haga esta oración en esta hora. Bueno, para todos esos padres, esos jóvenes que están escuchando y que van a escuchar finalmente esta parte
de lo que fue mi vida sin Cristo y lo que ha sido mi vida ahora en el Señor, quiero decirles que Dios tiene un propósito, un plan trazado para cada uno de ustedes. Que continuemos adelante con el Señor porque vale la pena vivir para Dios y vale la pena servirle a este Dios lleno de gracia y de misericordia que nos ha mostrado realmente un amor inmensurable. Vamos a orar a Dios para que Dios coloque su mano poderosa en las vidas de tantos y de tantas que necesitan esta gracia del Señor. Padre nuestro, yo te doy las gracias en esta noche. Te doy gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque cada momento, Señor, que te sirvo, cada vez que hablo de ti, recuerdo, Señor, de dónde me has sacado, de dónde utilizaste tu mano, tu poder para ahorita colocarme delante y al frente y junto a los príncipes de tu pueblo, a ser parte de esta iglesia preciosa, a ser parte de la iglesia de tu nombre. Yo te ruego que muchas más familias, que muchos más jóvenes, padres, madres, abuelos, abuelas, tengan esta oportunidad tan grande, Señor, de seguir viviendo para ti, de obedecer tu palabra, de continuar en tus caminos, para que, Señor, se cumpla cabalmente tu propósito en sus vidas, en el nombre admirable de Jesús de Nazaret. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, quiero recordarle a nuestros oyentes que este programa queda grabado en el canal de YouTube Redes Pentecostales. El que necesita el link me escribe a este número que hay acá arriba, 313-607-6914 por WhatsApp, yo le envío el link. Este programa en estos momentos tiene una duración hasta esta hora de 2 horas 23 minutos, pero no todo ha sido testimonio. ¿Qué hago yo? Lo voy a editar, voy a dejar solo el testimonio y para que pues quede más corto y usted lo pueda compartir. Para el día de mañana ya estará listo para que lo pueda compartir. Entonces me pueden solicitar el link. También estamos regalando un libro de unicidad en PDF, me lo solicitan a ese mismo número de WhatsApp. Vamos a despedir al hermano Alex en esta hora. Hermano Alex, muchas gracias por habernos acompañado. El hermano Alex también tiene un canal de YouTube, creo que se llama Pastor Alex Marín, ¿así se llama? Pastor Alex Marín. Sí, bueno, así lo encuentran en YouTube, él monta allí continuamente sus predicaciones. Entonces, el que quiera ir a suscribirse a este canal, yo ahorita aquí en el chat de YouTube de Redes Pentecostales les enviaré el link de algún video de predicación del hermano y entonces pueden ir a suscribirse al canal de nuestro pastor Alex Marín. Ya mismo en estos momentos estoy buscando el canal para poder compartirles y que se suscriban a este canal. La idea es que podamos apoyar los canales de nuestros pastores. Vamos a ver que no lo encuentro por acá. Listo, yo creo que aquí está. Vamos a ver, ya se los envío. Mano Alex, últimas palabras de suyas para nuestra audiencia. No, mano Andrés, a usted y a toda nuestra audiencia, a nuestros hermanos, no solamente aquí en Colombia, sino también en el mundo, a todas las personas que alcancen de lo que a ver y a estar en este programa. Entonces quiero dar mi agradecimiento muy sincero a todos ustedes, hermano Andrés, por la oportunidad, la participación, y que Dios siga bendiciendo rica, poderosamente sus vidas, sus hogares, sus familias, y que sigamos adelante con el Señor. No hay nada mejor que estar en Cristo, que estar con Cristo. El mundo, el pecado ofrece algo ilusorio, algo temporal, algo que realmente no satisface, pero Cristo nos ofrece lo que es real, lo que es verdadero y lo que dura para siempre. Así que echemos mano siempre de la vida eterna. Este es el momento. Amén, amén, gloria a Dios.